Damos inicio a esta nueva sección donde vamos a trabajar con los ejercicios algorítmicos relacionados a los casos. Esta sección va a ser muy valiosa porque nos va a permitir aprender nuevos detalles de esta estructura que no se pudieron ver en la etapa de aprendizaje o exploración, porque ya el planteamiento como tal es el que nos pide unas condiciones especiales que nos hace poner en práctica esos detalles que vamos a ver. Y esta sección va a estar dividida por diferentes etapas, es decir, una primera etapa de análisis, donde vamos a encontrar el planteamiento y a partir de ese planteamiento los pasos que vamos a desarrollar para encontrar la solución. Luego la etapa del desarrollo es donde empezamos a codificar y luego la etapa de la depuración, que es donde empezamos a ver el paso a paso y realmente ver cómo se está comportando ese programa que nosotros desarrollamos a partir de un planteamiento. Ahí es cuando empezamos a desarrollar o a interiorizar el tema de la lógica algorítmica de programación. Entonces entremos a la sección para empezar a trabajar esta parte.